Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora estés escuchando esto. Mi nombre es Carlos Alberto Torres Uribe y el día de hoy para la clase de propiedad intelectual voy a hablar acerca de la Ley Federal de los Derechos de Autor en México, más específicamente de algunos conceptos y bueno, vamos a iniciar un poquito con todo esto. Primero vamos a hablar acerca del concepto de la divulgación. Bueno, para que quede un poquito más claro. Hablamos que en el artículo número 16 nos habla acerca de que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. Y aquí viene la descripción de divulgación, que nos habla acerca de que es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio, ya sea público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Pero bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Básicamente la divulgación se refiere a la representación pública de una obra. Esto va a incluir la publicación, la representación, la ejecución, incluso la exhibición o proyección de cualquier otro medio por el cual se pueda hacer, digamos, accesible al público. ¿Ok? Entonces, la divulgación es uno de los actos que otorgan pues la protección automática de los derechos de autor a una obra. Sí, claro, siempre y cuando cumpla con los requisitos de originalidad y fijación en un medio que sea tangible, digámoslo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede plasmar todo esto en un medio físico? Bueno, según la Ley Federal de Derecho de Autor en México, se establece que una obra adquiere esta protección, por decirlo así, de derechos de autor, en el momento que se fija en medio tangible. ¿A qué me refiero con esto? Que pueda ser un soporte físico, digital, y ya por tanto no es necesario realizar ningún registro formal para obtener los derechos de autor. Esto aquí en México. Simplemente cuando creas una obra y la plasmas en un medio físico, como a ver, pongamos un ejemplo. Escribir una novela en papel o puede ser también grabar una canción en un disco. Bueno, pues ahí, en ese caso, automáticamente adquieres los derechos de autor sobre esa obra. ¿Ok? Em, en cuanto a la duración de todos estos derechos de autor, bueno, en México va a variar un poquito según el tipo de obra y otras circunstancias, pero vamos a lo más general. Lo más general nos habla que estos derechos de autor tienen una duración de toda la vida del autor, ¿ok? Hasta que fallezca, está muy claro. Más aparte, vamos a tener 100 años después de su muerte con todos estos derechos. Y en México también existe la posibilidad de heredar los derechos de autor. Mm, y bueno, ¿qué significa que son heredables? Significa que cuando un autor fallece, sus derechos de autor pueden ser transferibles a otras personas. Depende de cómo se estipule, ya sea en su testamento o en un acuerdo, pues con las leyes de sucesión que apliquen, ¿ok? Mm, Y bueno, ¿dónde vemos todo esto? En el apartado que regula la herencia de los derechos de autor se encuentra en el título número sexto, que lleva por nombre de la transmisión de derechos patrimoniales. Este título comprende los artículos del 105 al 111 de la ley y establece que las disposiciones legales relacionadas con la transmisión de estos derechos de autor por herencia y otros aspectos sean relacionados con la cesión de derechos patrimoniales. Dentro de este título, en el artículo número 105, es particularmente relevante, ya que establece los principios generales de la transmisión de derechos patrimoniales por causa de la muerte del autor. Ya los demás artículos, los siguientes, nos conlleva, pues del 106 y siguientes, hablan acerca de aspectos específicos sobre la forma en que se lleva a cabo esta transmisión o transición, digámoslo así, ¿no? Quiénes son los herederos legales y cómo se gestionan los derechos de los herederos, etcétera. Y bueno, pues básicamente eso sería todo de mi parte. Espero que haya quedado pues clara la idea general, que no queden dudas. Sin más por el momento me despido y que tengan buen día. Gracias.